J'ai l'habitude du traductor qui en traduit toujours plus que ce que je dis. Je fais confiance. Tengo la costumbre de trabajar con un traductor que dice más de lo que yo digo. Me hago confianza. Moi, quand j'ai fait la session au Brésil, au bout de 15, ça fait 2 semaines, à la fin des 2 semaines, je savais que le traducteur ne traduisait pas ce que je disais. Alors il m'a dit, je suis ennuyé quand même à présent, parce que si tu comprends le... Que en Brasil, cuando él estuvo dando, al final de las 2 semanas, el traductor inventaba cosas que no era lo que yo decía. Y yo le dije, oye, no es lo que yo he dicho. Y el otro dice, ay, ahí ya empezó a preocuparse porque él ya comprendía el portugués. Je voudrais d'abord vous remercier Primero quiero agradecer el convite. de m'avoir permis, mais je vais associer Daniel, de m'avoir permis de faire une petite boucle sur le passé. Porque esto nos ha permitido hacer así como un bucle, una vuelta, dar una vuelta por el pasado, ¿no? Un itinerario, un camino. Ça permet à nos neurones de fonctionner. Eso hace que nuestras neuronas funcionen, De faire une petite cure de rajeunissement. Y eso nos hace una cura de rejuvenecimiento, somos más jóvenes después. Même si ça ne va pas modifier la densité et la couleur des cheveux. Pero ni el color ni la densidad de cabellos va a cambiar, somos más jóvenes. Pero... Alors, je voudrais dire aussi que Daniel, c'est mon tuteur. Daniel fue mi tutor, ¿no? Mon père, quelque part, mon père spirituel. De alguna manera mi padre espiritual, ¿no? Parce que si je suis là... Jean-Claude est mon tuteur, mon père espiritual. No, porque dice, de alguna manera, si yo estoy aquí... Parce que si je suis là devant vous aujourd'hui, on ne sait jamais ce qui se passe, mais il y est pour quelque chose. Eso aquí, él tiene mucho que ver, ¿no? On a beaucoup de points communs d'ailleurs. Tenemos muchos puntos en común. On est originaire d'une même région. Somos de la misma región. L'un comme l'autre, dans toute notre enfance et jusqu'à une partie de notre adolescence, on s'est mis les pieds dans la terre et dans la bouse de vache, comme je dis des fois. Dice que nosotros, tanto el uno como el otro, y adolescentes y jóvenes, teníamos los pies en la tierra y en la mierda de vaca, porque estábamos ahí trabajando con las vacas. Eso se llama J'ai dit ça un jour à un moniteur qui me regardait d'un peu haut. Yo le dije esto una vez a un monitor que me miraba así como desde arriba, ¿no? Me miraba un poco. Je lui ai dit, tu vois la différence entre toi et moi? Le dije, mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? C'est que tu n'as jamais mis les pieds dans la bouse de vache. J'ai même utilisé un autre mot. Le dije al otro, ¿cuál es la diferencia entre yo? Que tú nunca pusiste los pies en la mierda de vacas. Lo dije así, no lo he dicho disimulando, pero le dije así, ¿no? Para entender cuál es la diferencia, ¿no? Et puis, l'un comme l'autre, on a eu, je crois, comme première grande école, première grande université. Tanto para uno como para el otro, la primera grande universidad. Celle de la nature, celle du grand air. Es la de la naturaleza, es la tierra, ¿no? Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Eso os lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Et puis, on a fait le même parcours. Hicimos más o menos la misma formación. Avec des différences, mais bon. C'est-à-dire des formations très rapides. Con alguna diferencia de años, pero lo mismo, esa escuela de técnicos, una formación así rápida. Qui nous ont peut-être pas donné des quantités de savoir. Que no nos dio una gran cantidad de saberes. Mais qui nous ont mis sur une rampe de lancement. Pero que nos lanzó, o sea, que nos colocó en un itinerario de aprender. Et qui ont des formations qui ont plus fait, qui ont essayé au moins de faire de nous des chercheurs plus que des savants. O sea, unas formaciones que nos
nos llevaban a ser más investigadores que sabios. Entonces, la palabra es así, o sea, una formación para la investigación y no para el saber el tema. Et je pense que la formation pédagogique, Y yo creo que la formación pedagógica ça doit aussi être ça. debería ser lo mismo, ¿no? Faire des chercheurs, Hacer de investigadores, pesquisadores, faire des gens curieux, qui hacer, s'étonnent, qui imaginent, qui inventent. hacer que los monitores sean gente curiosa, creativa, que imagina, que inventa cosas, ¿no? Et non qui répètent ou qui exécutent. Y no unos monitores que repiten lo que se les dijo en el centro pedagógico, que ejecutan lo que les dieron los otros. O sea, hacer de los monitores gente que va para frente. Alors, je disais que c'est mon tuteur parce que je suis arrivé à l'âge de 19 ans moniteur à la maison familiale ici à côté. Donc Daniel était le directeur. He dicho que es mi tutor porque a los 19 años llegué como monitor a la escuela aquí al lado, maison familial, y él era el director. Avec ma valise et ma guitare. Il avait sa guitare. Ah, eso sí, llegué con mi maleta y mi guitarra, porque él toca la guitarra, ¿no? Llegué con la guitarra y la maleta. Il était au-dessus de notre logement. Alors, quand il finissait ses cours, il montait et il apportait la guitare. Él dormía encima de mi casa, ¿no? Porque el director tenía la casa aquí. Daba las clases, subía y tocaba la guitarra. Yo lo escuchaba desde abajo, desde la casa. Et comme j'ai toujours gratté sans savoir jouer, vous voyez ce qu'ils ont pu subir. Y como que yo rascaba la guitarra, pero nunca supe tocar bien música. Estos sufrieron bastante. Donc j'ai travaillé 2 ans avec Daniel comme moniteur. Après, je suis parti et Daniel est revenu me rechercher pour démarrer, pour créer une maison familiale ici dans le Loiret, une maison familiale qui allait travailler, c'était la première, dans le domaine de l'horticulture. Entonces yo fui 2 años monitor, después me fui para aquí, me fui a otra maison familial y Daniel me vino a buscar para comenzar una maison familial distinta. Estas eran agrícolas y empezaron una maison familial de floricultura, o sea, una profesión nueva que nunca se había trabajado en las maisons familiales. Et au bout de 3 ans que j'étais dans cette maison familiale, Daniel est revenu me prendre. Y Tu viens dans l'équipe pédagogique. 3 años después le fue a recuperar de ahí, lo sacó de ahí para que formara el equipo pedagógico. Voilà notre... Et puis, je suis arrivé ici au centre pédagogique en 66. Y yo llegué al centro pedagógico en el año 66. Daniel est parti à la retraite en 91. Y Daniel se jubiló, se aposentó en el 91. Et puis, bon, je sais pas, il a dû sans doute dire ou influencer, j'en sais rien, pour que je prenne sa succession et j'ai pris la direction jusqu'à ma retraite en 1999. Él debió influenciar y tal, me propusieron ser director hasta el 99, que yo me jubilé, o sea, cada uno. Alors c'est vous dire si dans cette maison j'ai déversé des kilos de sueur, Digo, en esta casa yo des kilomètres de parole, he hecho toneladas de sudor, kilómetros de palabras et aussi des kilos d'angoisse et de stress. y muchos kilos de angustias y de estrés. Mais aussi, También igualmente j'ai trouvé des conditions de travail, de développement, de formation, voilà. pero encontré también condiciones de trabajo, formación, desarrollo, fabuloso. Alors, je vous présente un peu la structure de la formation. Je vais me placer là un peu en intermédiaire, la période intermédiaire entre la création au départ, la mise en place des choses, et puis aujourd'hui, puisque Jean-Marie, tu l'as présenté hier. Oui, ce qu'on a vu hier. Voilà. Alors, Va a explicar parce que moi, depuis 1999, je ne sais plus ce qui se passe. Je ne sais plus. Va a explicar la etapa entre el inicio y el año que se jubiló. O sea, lo que se hace ahora ya lo explicó Jean-Marie. O sea, un poco las evoluciones. Les formations,
Oui, notamment, il y a eu toute cette période, vous l'avez senti, où ça a démarré avec une petite session. Ya lo habéis escuchado, empezó con una pequeña sesión, Hein, puis après, il y en a eu deux. después dos. Moi, quand j'ai fait ma formation pédagogique en tant que moniteur, Cuando yo era monitor y hice mi formación il y avait pedagógica, une petite session au début, había una pequeña sesión et puis une longue session à la fin de 4 semaines. 4 semaines. Une Voilà. semaine, 4 semaines. Oui, une O semaine. sea, et 4 hacían una semana antes de iniciar el curso y 4 semanas, un mes completo, cuando los alumnos se iban de vacaciones. Parce que l'idée était là, et c'est la permanence, ça. C'est l'action qui précède. O sea, porque lo importante era analizar la realidad, o sea, a partir de la acción. Por eso era Donc, todo el quand on- curso y después, Quand on avait une année de pratique comme moniteur, cuando ya tenías un año de prácticas, de trabajo como monitor, eh bien, à ce moment-là, on passait à un niveau de compréhension, d'élucidation de ce qu'on avait fait et de compréhension de ce qui se passait, quoi. permitía, pues eso, más comprensión, dilucidar lo que estaban haciendo, más cuestiones, o sea, era mucho más práctica la formación, era mucho más... Si vous voulez, la logique de toute cette formation, et je pense qu'aujourd'hui c'est toujours ça, hein, La lógica siempre de vous savez, esta formación c'est ces trois mots, son c'est esas ces tres trois mots palabras, qui nous ont été son esas tres palabras claves: ver, juzgar, actuar, ¿no? Voir, ver, juzgar, agir. Son las tres palabras clave que nos han hecho... C'est un mouvement d'éducation populaire français, la JSC, Desde ese movimiento de educación qui a popular comme méthodologie, et on est dans cette logique. Alors, si une autre formulation que j'aime bien aussi, qui nous a été donnée par un psychologue, qui était Jean Piaget, qui disait, c'est d'abord la réussite et après la compréhension. Esto se podría decir con otras palabras, las del Piaget, ¿no? Que decía hacer y comprender. Reusir es una manera de decir hacer con Réussir suceso. dans le sens de l'expérience, hein, de l'action. Hacer, comprender, comprender haciendo, hacer comprendiendo, ¿no? O sea, es una manera... Reusir, yo no sé en portugués cómo traducen, ter sucesos, reusir no tiene traducción. Pratiquer, on a dit. Hacer o practicar y comprender. Fazer e compreender, então é isso. Hacer y comprender sería más simple. Hacer bien, hacer con suceso, ¿no? La palabra esta francesa, reusir, no tiene una traducción fácil ni para portugués ni para español. Et Piaget disait aussi, l'être humain n'a pas attendu de pouvoir comprendre toutes les lois du mouvement pour savoir marcher. Es este Piaget que decía que nadie de nosotros ha tenido que comprender todas las leyes de biología, de músculos, no sé qué, para aprender a caminar. Uno camina y después puede comprender o no cómo se funcionan las cosas, ¿no? Et c'est toute la différence entre l'enseignement et l'apprentissage. Es toda la diferencia entre enseñar y aprender. Esa confusión en que uno cree que lo que enseña el otro lo aprende y no es así, ¿no? Autrement dit, ça fonctionne toujours que par des séries de boucles comme ça qui... Es siempre un ir y volver, Et toute la formation pédagogique, je crois, c'est construite aussi selon... Vas-y, efface. Selon ce système de boucles, ça s'est ajusté progressivement, ça s'est renforcé, ça s'est adapté. Enfin, La formación pedagógica sería esto, ¿no? Se avanza, se recula, se pensa un poco más. Esto es una especie de tirabuzón, un muelle, ¿no? alors Daniel vous a présenté ça, c'est pas les débuts. Jean-Marie vous a présenté ça. Je vais vous faire Entonces, esta une petite evolución... présentation rapide sur cette période intermédiaire. Entonces, Daniel nos ha presentado este lado, ¿no? Y Jean-Marie nos presentó ayer este, y él nos va a presentar este. Eso. Alors, Sí quería probar si funcionaba. donc autrement dit, c'est une période en gros
de 20 et quelques années, unos 20 años, décennie 70, fin des décennie 90. de los 80 a los 90, Alors, avec deux temps 70, no, dans la perdón, structure 70, de 90, formation 70, pédagogique. 90. Vers le début de la décennie 70, il y a eu un changement important dans le sens où la formation pédagogique est passée d'une année à 2 années. En los años 70, a finales de los 70, la formación pedagógica pasó de 1 año a 2 años de duración. Je vais mettre peut-être le schéma de Oui, je l'année. vais le mettre. Là, le schéma sur une année, je le mets. Hein, bah, tu l'as, non, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Là, j'ai fait sur une année. Sur une année, je ne l'ai pas le schéma. Bah, il est tout simple. Oui, oui, enfin bon, c'était. En autre page. Si vous voulez, sur une année, Quand on a commencé, c'était hein, ça. il y avait une session de formation ici. Après, on en a mis une là et puis une à la fin. Au milieu. Chaque trimestre. Oui, et puis après, on en a remis. Mais Hein, ça, ça va. il y avait en gros sur l'année 4 sessions. Entonces, cuando empezaron, había una inicial Et là, c'était 2 ou 3 jours. Oui, enfin bon. y después una por trimestre, una sesión por Là, trimestre. c'était 5 semaines. Ouais, voilà. O Il y sea, a eu la- pasaron de aquella que era una al inicio y 4 semanas al fin a colocar intermedios, una semana por trimestre, en vez de hacer solo un paquete de un mes al final. Il y a eu dans ce début d'année de décennie 70 une étude qui a été faite sur la pertinence et sur la valeur de la formation pédagogique. Et il y a un certain nombre d'observations qui se sont dégagées. Qui a fait cette étude de vous-même? Oui, c'est au niveau du centre pédagogique pour évaluer qu'est-ce que vaut la formation pédagogique, comment il est perçu. Entonces, hicieron un estudio de esa fórmula que aplicaban antes y ellos mismos, ¿no? Para ver cómo era percibida y qué es lo que se podía mejorar, y salió esto. Et il y a eu une première remarque importante, c'est que c'est le statut du moniteur, Y hubo una le primera moniteur nouveau qui arrivait. una primera señal fuerte que nos dieron los monitores nuevos que llegaron. Nos hicieron ver cosas importantes. Il avait été défini un statut de stagiaire. Los monitores nuevos llegaban con un estatuto, con un contrato de stagiaires, o sea, que sería de aprendices de monitor, vamos a llamarlo así. Llegaron con un contrato de aprendiz monitor. Et on s'est rendu compte que ce statut de stagiaire, donc ce n'était pas un moniteur à plein, empêchait dans un certain nombre de cas l'intégration dans l'équipe. Le stagiaire est resté à l'extérieur. Entonces nos dimos cuenta de algo, ese aprendiz de monitor era el aprendiz del equipo, por tanto era un poco el niño de los recados, lo digo así, ¿no? O sea, no se integraba verdaderamente en el equipo. Nos dimos cuenta que algo no funcionaba bien, es decir, los nuevos son aprendices, bueno, pues es el aprendiz, él no es monitor. Ese tema no iba bien, eso es lo que nos dimos cuenta. Donc une première modification qui a été faite, c'est de dire, c'est plus un moniteur stagiaire, il a fallu un peu se battre contre les syndicats à ce moment-là, c'est un moniteur débutant mais à part entière dans une équipe. Entonces ellos tuvieron una lucha para definir, no, es un monitor que comienza, pero es un monitor como los otros, no es un aprendiz de monitor, para que de esta manera se pudiera integrar y trabajar con todo. Il y a eu une deuxième observation, c'est qu'il apparaissait que cette durée d'une année était finalement réduite pour faire l'apprentissage de la fonction de moniteur, pour préparer au métier et entrer dans cette complexité qu'est une maison familiale. También estos monitores nuevos que nos habían planteado el problema, a mí me consideran en la escuela como el aprendiz. Les dijeron, con este poco tiempo, en un año, no somos capaces de percibir, de comprender toda la complejidad del sistema. Es poco tiempo, no da para comprender, ¿no? Et donc, c'est sans doute peut-être une conséquence, je ne sais pas, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait à l'issue de la première année un départ important de l'ordre d'un tiers de moniteurs qui quittaient.
qui partaient. Y también llegamos, había un tercio de los monitores que al final del año de formación se marchaban del sistema. Donc il n'y avait pas un investissement en fait dans le... Il y a des raisons diverses. Por muchas causas, pero no. C'était aussi l'époque où il était relativement facile en France de trouver du travail, quoi. Era una época también fácil de encontrar trabajo en Francia, ¿no? O sea que no es hay muchos elementos, pero constatamos un tercio de monitores finaliza la formación del primer año y se van del sistema. Il y avait aussi un autre constat, c'est que l'examen final, enfin la qualification de moniteur s'appuyait très fortement sur un examen final qui avait été impulsé par le ministère du Travail et qui ne prenait pas suffisamment appui sur toute l'expérience du moniteur dans sa pratique. También nos dimos cuenta de otro problema. El Ministerio de Trabajo nos había impuesto, tal y lo hacíamos, un examen final. O sea, los monitores no hacían, hemos hablado ayer, ¿no?, de una producción, ahí no, era un examen. Entonces ese examen no podía comprobar o notar todo lo que habían aprendido, se lo jugaban a un examen, ¿no? Ese tema tampoco estaba bien. On a défini une structure qui s'est mise en place, pas comme ça du jour au lendemain, très progressivement, si tu veux passer sur le... Entonces definimos una estructura que se fue poniendo en marcha, ya teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿no? C'est celle-là. Je ne sais pas si vous voyez. Lo pueden llegar a ver. Alors, je vais vous la... Pero se puede je vais agrandar. vous l'expliquer. Donc, une formation sur 2 années. Una formación, ahí empezaron una formación que duraba 2 años. Avec un certain nombre de modalités. Con una serie de modalidades. D'abord, une situation professionnelle dans une équipe. Primero, el monitor estaba trabajando en un equipo. La Moniteur est dans une maison et dans une équipe. En una escuela y en un equipo. O sea, nada de formar para después hacer. Le moniteur de première année, il n'est plus stagiaire. Il n'est plus stagiaire, il est moniteur. O sea, ya se liquidó el tema de los aprendices. Ya era monitor. Desde el primer año era monitor. 2 phases de formation. 2 fases de formación, 2 etapas. Alors ça, de c'est formación. pas mis tout à fait en place au départ, hein. C'est après, mais enfin, une phase dite d'essai professionnel. Una primera etapa que le llamaban ensayo profesional, ensayo, no sé cómo se dice. Une deuxième phase qu'on a appelée De prueba, l'approfondissement vamos a de llamarlo así, una qualification. fase de prueba. L'approfondissement pédagogique. Y una segunda etapa que le llamaban profundización pedagógica. Avec l'accompagnement par un tuteur dans toute cette, durant toute la formation. Y con el acompañamiento de un tutor toda la formación. Une formation en région. Una formación que se hacía en la región. Pour une première partie, pour la première année. O sea, el primer año, fíjense también, que lo que nos explicaba Jean-Marie ayer, primer año de formación en la región. À côté de l'équipe pédagogique. En région et une deuxième année au centre pédagogique. O sea, la primera fase, primer año en la región y segundo año en el centro pedagógico. On a mis en place aussi à ce moment-là 2 stages dans le parcours de formation. Enfin, pas au début, mais je passe sur toutes les étapes. Parce que... Colocaron 2 stages, 2 pasantías, 2 alternancias donde los monitores... Un stage en maison familiale. Ça c'est plus ou moins joué. Hein. Ça c'est plus ou moins joué, c'est facile.
Ah si, ça s'est fait. Non, mais ça s'est fait, mais ça existe pas. Ah non, ça n'existe plus. Non, mais ça s'est fait. Et puis un souci un stage extérieur pour que les gens soient dans une entreprise. Parce qu'il y a des moniteurs qui n'avaient pas du tout la connaissance d'entreprise, donc ils avaient la possibilité de faire ces deux stages. O sea, en aquel momento instauraron dos pasantías, dos alternancias. Una, el monitor hacía en otra escuela una alternancia y otra alternancia en una empresa. Ahora ya solo se hace uno, se lo explicaron, ¿no? Pero en aquel momento había dos alternancias. Primer año. C'est pas l'essentiel. Enfin, ça avait du sens. Hein. Ça avait du sens. La conduite, alors ce qu'on a mis en place aussi à ce moment-là, comme point très important, c'est la conduite d'un projet pédagogique. Pero la cosa importante, clave, el cambio de lo anterior, ¿os acordáis que antes han dicho un examen, no? Pues ahora sale del examen y en ese momento ya definieron un proyecto de investigación pedagógica, o no sé qué, se puso en marcha, un hilo conductor, ¿eh? Alors, Ya no se hace el examen. No, ya es un et puis proyecto. un système d'évaluation Con un sistema de evaluación continue, continuada, avec un bilan après la phase essai professionnel, con un balance en el et puis medio des évaluations. Alors y en otra... même temps a été mis en place ce qu'on a appelé des délégués pédagogiques, Y en ese c'est-à-dire momento, des responsables régionaux qui jouent un rôle de suivi des moniteurs, mais vous l'avez sans doute vu aussi. y fue también en ese momento donde nos dimos cuenta de la importancia de los delegados pedagógicos regionales. O sea que las sesiones en formación habían sido anteriormente, aunque fueran en región, eran ellos, y ahí vimos la importancia de un acompañamiento de los delegados pedagógicos en las regiones para esos monitores. Alors, je reviens sur un autre plan aussi, c'est 9 on a les modules de formation, 9 natures de session sur les 2 années. Había 9 módulos o 9 sesiones diferentes durante los 2 años. Alors, la première, au tout départ, le moniteur et le contexte institutionnel. La primera, el monitor y el contexto institucional, la asociación, todas estas cosas. Découverte générale. Deuxième, le moniteur et l'enseignement. En la segunda, que continúa igualmente en la segunda, que lo vimos ayer, el formador y la enseñanza, las clases, como dar aula en alternancia. Le moniteur et l'alternance. El tercero, el monitor y la alternancia. Le moniteur et la relation éducative. El tercero, monitor y relación educativa. Et la session de fin de première année, le moniteur et le projet de formation. Y al final del primer año había el monitor y el proyecto de formación. Le projet de formation, enfin le projet pédagogique, ah oui, Allí se trataba el étant proyecto suivi, pedagógico. O sea, étant al final del primer año plus sur la deuxième année. se hablaba del proyecto pedagógico que iban a realizar o aplicar en el segundo año. Et en deuxième année, on avait mis en place 3 modules qu'on appelait d'approfondissement, c'est-à-dire des sessions thématiques au choix. Y en ese momento, en el segundo año, había 3 módulos a elegir. Los monitores elegían 3 módulos de formación que ofrecía el centro. Ces thèmes, c'était au choix, c'était le moniteur qui les choisissait en fonction aussi de son projet pédagogique. Esos 3 módulos libres que el monitor elegía, pero tenía que hacer, a veces los elegía en función de su proyecto de investigación pedagógica et en fonction de ses intérêts. y en función de sus intereses, ¿no? Lo que Alors certains, ça pouvait être sur la conduite d'une discipline de formation. Algunos podía ser, por ejemplo, de cómo dar algunas materias. On avait des sessions donc sur l'expression, on avait des sessions sur les mathématiques, sur les Sesiones sobre sciences. matemáticas, sobre lenguas, Ça sobre pouvait être ciencias. sur la conduite des plans d'études ou des cahiers de... También sesiones sobre cómo hacer la guía de estudios. Autrement dit, toutes les activités de la maison familiale. O sea, había módulos que se ofrecían de formación permanente para los otros, lo continua, y que estos elegían y se tienen esos módulos. Ce choix là, dans la deuxième année,
il faut le dire, pourquoi il y avait un problème de choix. C'est parce que le moniteur fait un mémoire, prend en charge une activité, et c'était pour que ça l'aide à approfondir son activité. Donc, il pouvait choisir une session qui l'aidait davantage dans l'approfondissement de la conduite de son activité. Como se les había, como en este segundo año ellos tenían que hacer esa actividad pedagógica, ¿no? O sea, ese proyecto, ¿cómo llaman? El PEP, proyecto de pesquisa, ¿no? Entonces, como era un proyecto aplicado y tenían que presentar el documento, los módulos eran libres porque así les permitía hacer mejor y justificar mejor de manera teórica y de manera práctica su proyecto. Alors il s'est produit aussi quelque chose d'autre dans cette période, c'est que le centre pédagogique a mis en place des formations universitaires avec l'université, avec ce qu'on appelait le DUEPS. Ça a démarré ceci au centre pédagogique ici en 1975. 15. Mais là c'est pas bien, c'était pas dans la formation pédagogique. C'était pas la formation. Non, mais je veux voir les incidents, je parle pas du DUEPS. Hein, le DUEPS nous a mis en relation avec l'université. También en ese periodo, no en la formación pedagógica, aparte, empezó el contacto con la universidad y se comenzó esa formación que llamaban Diploma Universitario de Estudios de la Práctica Social, de altos estudios de la práctica social. Et ça a amené comme conséquence, mais ça avait déjà été un peu commencé avant, d'amener dans le contenu de la formation des dimensions plus générales. Y esto, esa relación con la universidad, que no es lo que ahora está explicando, que hacíamos dentro de la formación continua, esa formación con la Universidad de Tours, el DUEPS, también nos dio elementos para introducir formación general en el territorio de la pedagogía, ¿no? O sea, introducimos más base de formación. Sachant que dans les périodes précédentes, les sessions avaient une dominante de formation méthodologique, parce que c'était toute la période où se créaient les outils. Et donc il fallait aussi que les moniteurs apprennent a manipuler ces outils. En el fondo, lo que está diciendo es que esta primera parte, o este momento, era un aprendizaje de la utilización de la buena práctica de los instrumentos de la alternancia. O sea, la idea era enseñarles a utilizar la didáctica, era una parte como mucho más práctica, y que sigue más o menos así, la primera etapa de formación, práctica. ¿Cómo se practica y la segunda ya es reflexión, profundización, teorización de la práctica realizada? C'était aussi l'époque où dans les maisons familiales se mettait en place un principe qui avait été défini par André Dufort, qui était celui de la formation professionnelle et générale associée. Es en el momento en que se estaba hablando en las escuelas, que lo que había introducido André Dufort, el tema de la formación profesional y general asociada. Formación profesional y formación general asociada. Alors ce schéma-là, qui est avec des ajustements, alors là, la qualification pédagogique, ici, il y a un changement important. À partir de ce moment-là, n'était plus un examen un peu scolaire de fin de formation, mais s'appuyait et très fortement sur le projet pédagogique que les gens avaient mené. Sur le mémoire qui était présenté, défendu devant un jury. Entonces lo que dicen es que el cambio también radical fue que ya no había un examen del Ministerio de Trabajo, pasaron al Ministerio de Agricultura, ¿no? El Ministerio de Agricultura. C'est plus tard. Oui, en 60 ministère de l'Agriculture, 60. Plus tard. C'est 70 le ministère de l'Agriculture. 70, oui. Mais pendant un certain temps, le ministère du Travail a délivré le diplôme jusqu'en 1972. Et c'est à ce moment-là qu'on est passé à 2 ans. On a pu se libérer de...
O sea que en el año 72 ya pasaron a no examen, presentar un proyecto pedagógico y el diploma ya era validado no por el Ministerio de Trabajo, sino por el Ministerio de Agricultura. Et la qualification pédagogique, les jurys de qualification pédagogique, à partir de ce moment-là, ont été constitués de représentants des responsables de maisons familiales, Y en ese momento administrateurs, ya la mesa del jurado, ¿no?, de la defensa de tesis estaba constituida por un presidente de una maison familiar, représentants des syndicats des salariés de maisons familiales, representante de los sindicatos de monitores de las maisons familiales, un membre de l'équipe pédagogique, un miembro del equipo pedagógico et pendant toute une période, y durante todo un periodo un représentant du ministère de l'Agriculture. un representante del Ministerio de Agricultura. Et qui à l'époque participait effectivement dans toutes les sessions d'évaluation. Y en aquel momento siempre venía a presidir el Ministerio de Agricultura las sesiones de evaluación de los monitores. Voilà, toute cette longue... ça, c'est une période pratiquement de 20 ans qui a fonctionné comme ça. Alors, avec des ajustements... Con ajustes y arreglos, esto más o menos hizo 20 años. Ce qui est très important, c'est de voir, si vous voulez, les ajustements se sont faits suite à des évaluations, à des demandes, à des problèmes. On a fait des ajustements progressifs en fonction à la fois des remarques qui pouvaient être faites par la base, du travail avec l'administration. Et donc, si vous voulez, on s'est ajusté progressivement pour arriver au schéma que vous avez et que vous avez donné hier dans la... Daniel está remarcando lo siguiente, ¿no?, que siempre se ha ido ajustando, reajustando, según la demanda de la base, la nueva situación que los ministerios te van pidiendo. O sea, el plan de formación no es algo estático, de monitores no es algo estático, ¿no? Se mantienen unos principios, eso está claro, de alternancia, de tal, y al mismo tiempo se van ajustando pues a los niveles de los monitores, a la demanda, a lo que el ministerio sea. Es algo vivo, es como un plan de formación en una escuela que no puede fijarse ahí para toda la vida, ¿no? Ce que je dis toujours dans les maisons familiales, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que on a des possibilités, c'est la base qui est responsable, c'est la base qui apporte des solutions au fur et à mesure que, à la fois, les besoins, l'évolution des jeunes est différente, l'évolution des demandes de formation sont différentes, l'évolution aussi de l'administration qui impose un certain nombre de choses, et on s'ajuste progressivement. ¿Por qué estamos todavía vivos? Existen las maisons familiales en Francia, el centro pedagógico, porque siempre nos hemos ido adaptando a las demandas o necesidades de los jóvenes que van evolucionando, a las demandas y necesidades de los monitores que van evolucionando, a las demandas y necesidades de los ministerios y los programas que van evolucionando. Entonces, ese ajuste permanente de lo que es lo que ha permitido que estemos vivos, Une ¿no? maison familiale, ça s'adapte continuellement à l'espace et au temps. Es que una escuela, una maison familiar, debe adaptarse constantemente al espacio y al tiempo. O sea, Alors, dans le début des années 90, al inicio de los años 80, comme ça s'était fait il y a 20 ans no, auparavant, 90, perdón, 90, 90, à nouveau, il y a eu une vaste évaluation de la formation pédagogique. Al final de los 90 hicimos de nuevo una gran evaluación de la formación pedagógica, una evaluación en profundidad. Sous le couvert de l'association, il y a un groupe de 20 personnes qui s'est constitué, qui représentait un peu toutes les tranches de la population pour évaluer cette formation. Il y a eu tout un travail d'analyse, de réflexion, d'enquête. Hubo un grupo de 20 personas que, bajo la asociación El ANFRA, se pusieron a analizar dónde estaba, cuál era la situación de la formación pedagógica. Alors, il est apparu un certain nombre d'observations, mais j'en prends deux ou trois. De
todas las propuestas que se hicieron, yo voy a señalar, voy a explicitar dos o tres. Deux ou trois plus sensibles qui étaient ressortir. C'était une plus grande valorisation de cette formation. O sea, primero fue valorar más la formación pedagógica. Plus grande valorisation, alors elle était déjà homologuée à un niveau de formation. Era ya un diploma homologado por el ministerio en ese momento, ¿eh? O sea, los monitores les daban Mais c'était notamment le titre de cette formation qui était posé, le titre de cette qualification. Y el título de la calificación, Jusqu'alors, c'était moniteur de formation rurale. porque hasta ese momento, hasta los 90, se llamaba monitor de formación rural. Or, il apparaissait dans les maisons familiales une extrême diversification des formations Y entonces, como en ese momento había ya una gran diversidad de formaciones, qui touchaient des secteurs bien plus larges que l'agriculture, voire que le milieu rural. que superaban la agricultura e incluso el medio rural. O sea, que había formaciones que ya no tenían que ver ni con agricultura ni con medio rural. Entonces, esa formación, el título era un poco restringente. Et ça a correspondu aussi à un moment donné de positionner le centre pédagogique En ese des maisons momento familiales tuvimos que posicionar el centro pedagógico comme un centre ayant une capacité, des compétences, des ressources en matière de formation alternée. Entonces ahí se salió del tema de formación agraria o rural la formación por alternancia. O sea, las competencias del centro no eran tanto en el aspecto rural o agrícola, sino en alternancia. El centro ahí da el toque para que la diversificación de profesiones. Por ejemplo, ayer nos explicaba Serge mecánica de aviación. ¿Qué tiene que ver con ruralidad mecánica de aviación? Poco, ¿no? Entonces, para que el centro sea un especialista en alternancia, aunque tal, entonces se abre y los diplomas ya cambia el título, ¿no? Ya no es monitor de formación rural, sino especialista en alternancia. Donc se positionner sur le champ du métier de moniteur de formation alternée. Y ahí el título ya es especialización en monitor de formación alternada, ¿no? O en Positionner le centre pédagogique, j'insiste, je répète, parce que c'est quelque chose d'important, comme un centre ressources en matière d'alternance. Entonces fue un momento fuerte para que el Centro Nacional Pedagógico se convierta en una fuente de recursos, un centro de investigación sobre la alternancia. D'autant plus qu'à l'époque, à part les maisons familiales, l'alternance n'avait pas droit au chapitre. Porque en este tiempo prácticamente éramos los únicos que hacíamos alternancia o que hablábamos de alternancia, ¿no? Aujourd'hui, l'alternance est partout ici en France. Hoy la alternancia está por todos lugares en Francia, ¿eh? Todo el mundo habla de alternancia. Ça a eu deux conséquences. Este cambio, digamos, del título y de objetivo nuestro de ser especialistas en alternancia tuvo dos consecuencias. La dénomination de l'association responsable du centre pédagogique. Ahí cambiaron el título, también el nombre de la asociación del centro pedagógico. Jusqu'alors, elle s'appelait, et depuis la création, Association nationale pour la formation de moniteurs agricoles. Porque hasta ese momento se llamaba AMPA, ¿no? AFMA, Asociación Nacional para la Formación de Monitores Agrícolas. Hasta el año 90, Asociación Nacional para la Formación de Monitores Agrícolas. C'est une dénomination qui semblait un peu étroite par rapport aux problématiques du moment. Esa denominación se quedó estrecha dada la situación del momento. Esa formación parecía que solo era válida para aquellos que iban a ser monitores en agricultura, ¿no? Et notre souci de vouloir se placer sur le champ d'alternance a amené à prendre une autre dénomination, association en FRA. Y en ese momento la asociación cambió el nombre. Ya no era más de monitores agrícolas, sino pasó a ANFRA, que es Asociación Nacional
pour la formation para la formación et la recherche y la investigación, la sur pesquisa l'alternance. de la alternancia. O sea, la A pasó de agrícola a alternancia. ¿Comprenden? Es un tema bastante claro. Enfra. Association. Antes era Asociación Nacional para la Formación de Monitores Agrícolas. Hasta el año 90, Asociación Nacional para la Formación de Monitores Agrícolas. Ese fue el primer título que recibían todos. Que no era real, porque ya había escuelas de otras profesiones que ahora eran agricultura, mecánicos, lo que sea, ¿no? Y en el año 90 le dan el título que es actual, la asociación actual, que es la patrona del centro pedagógico, es Asociación Nacional para la Formación y la Investigación, Recherche, Pesquisa, sobre la alternancia. Donc, trois choses là-dedans, la formation, la recherche, O sea, en el fondo, dans un but donné, l'alternance. dos cosas, formación e investigación para la alternancia. O sea, formación, pesquisa para la alternancia. Alors, d'autant plus qu'il y avait une étroite relation qui existait à cette période avec l'université de Tours, avec qui nous avions les formations universitaires. Y en ese periodo había una relación muy estrecha y un trabajo muy bueno con la Universidad de Tours, porque teníamos aquella formación universitaria que he hablado dentro de la formación continua. Et qui avait créé un laboratoire sur l'alternance. Y la Universidad de Tours tenía un laboratorio que llaman ellos, sería un grupo de pesquisa, un grupo de investigación sobre la alternancia. La universidad tenía eso. Por eso les permitió un trabajo. Donc ça, c'était un changement dans la dénomination de la qualification pédagogique, qui était avant moniteur de formation rurale. Por lo tanto, hay un cambio fuerte en lo pedagógico, porque Bon, antes era el monitor de c'est formación. passé par différentes formules, mais il y en a maintenant une, et c'est cet esprit-là. Certificat de moniteur de formation alternée. O sea, hoy el certificado, el título que nos enseñó, dice certificado de monitor C'est ça. de formaciones alternadas o en alternancia para nuestro comprender. O sea, el título que le dan hoy, certificado de monitor de formaciones en alternancia. Formaciones diferentes de jóvenes, de adultos, y en alternancia. Eso. Une autre évolution, ça va dans les temps, là, je ne sais pas comment ça se présente. Est-ce que je peux raccourcir, je peux allonger? Non, mais il faut que tu laisses un peu de temps pour les questions. Parce que Oui. il Une autre. Moins le quart au plus tard. Et il est quelle heure? Il est on a une vingtaine de Ah minutes. oui. Une autre évolution Entonces, esta fue una de las evoluciones est claves. celle Otra de la evolución diversification des parcours. fue la diversificación de itinerarios, de posibilidades de formación. Bon, c'est à cette époque-là, parce qu'il fallait augmenter les niveaux. Porque en ese momento el ministerio empezó a molestar con los títulos de los monitores, ¿no? El ministerio empezó a pedir diplomas más elevados y ahí tuvimos que... Donc c'est à cette époque-là que nous avons mis en place, avec une université qui était Clermont-Ferrand, non pas Tours, mais Clermont-Ferrand. Y en ese momento ya no era Tours, fue con la Universidad de Clermont-Ferrand. Bon, licence, je passe puisque vous l'avez vu. Sí, o sea, todo lo que ayer nos explicó Jean-Marie, o sea, ahí en ese momento ya empieza a ver, necesitamos la universidad, vamos a hacer formaciones por alternancia para nuestros monitores, diversas fórmulas que se van construyendo. Por ejemplo, Jean-Marie nos dijo que con la Universidad de Orleans habían hecho una diplomatura, una licenciatura de deportes, no la hacen más, hacen otra, o sea, que el tema no está fijado para toda la vida, o sea, que van cambiando con otras universidades y con nuevos diplomas. Entiende un poco la dinámica, ¿no? Dernier point. Último punto antes de las preguntas. Ça peut paraître aller de soi, mais c'était
de tenter de faire une formation pédagogique par alternance. Otro punto que puede parecer una tontería, puede parecer que hasta se da por supuesto, ¿no? Pero era hacer una formación pedagógica por alternancia. Et nous avions eu cette formule, une formation pédagogique par et pour l'alternance. Y ahí la fórmula que utilizamos, el eslogan nuestro era una formación en y para la alternancia. On se répète, hein? En, por y para la alternancia. Voilà, alors c'était notre drapeau, ça. Hein? Parce que la formation pédagogique, selon la manière dont elle est menée, dont elle est vécue, elle donne ou pas le sens de la formation, de l'alternance, de la pédagogie de l'alternance en maison familiale. Porque es muy importante que la formación para hacer alternancia sea hecha en alternancia. No sé si me explico, ¿no? O sea, no se puede formar para que apliquen la alternancia sin aplicar la alternancia en la formación que están recibiendo. Si en la formación, en el centro pedagógico, no parten de lo vivido, de la realidad de los monitores, y yo explico lo que es la alternancia para la alternancia, pero no hago alternancia en mi propio estilo. Entonces ellos ahí insistieron, y todavía es lo mismo, lo está diciendo, es una formación en, por y para la alternancia, ¿no? En ese momento dieron vuelta a eso porque si no podían estar escolarizándose y volviéndose academia universitaria. O sea, ¿Qué año es eso? Quelle année c'était ça, plus ou moins, les années 90 ou... Oui, c'était déjà dans l'esprit, hein. C'était déjà Esto dans ya estaba en el l'esprit. espíritu, ¿no? Une Pero formulation que nous avons affirmée à un moment donné, oui, c'est dans les débuts des années... Quand on a commencé à faire des sessions. Oui, dans les années 90, on l'a plus affirmé, quoi, voilà. Esto estaba en el espíritu, no sé si me explico, pero C'était lo pusieron en l'esprit, letra, ¿no? Lo escribieron C'est ce qui como... se recherchait. Mais on l'a... Il me semble que le recrutement des moniteurs commençait à se tourner vers des moniteurs qui avaient quelquefois un parcours plus général, et que donc c'était important de leur permettre de comprendre par l'action, enfin en le vivant, une formation par alternance, parce que j'ai dit hier. Et donc c'est sûrement à ce moment-là important d'affirmer que la formation pédagogique est une formation par alternance pour l'alternance. Laisse-moi traduire, sinon j'invente, tu me connais que j'invente beaucoup. No, digo, es muy importante lo que está diciendo Jean-Marie ahora. Fue un momento que las maisons familiales estaban contratando mucho monitor que venía. Fijaros la historia. Primero eran monitores que eran antiguos alumnos, que habían vivido y tal, la cosa era más fácil. Pero el ministerio empieza a pedir títulos, crecen las escuelas y empieza a llegar mucho monitor de fuera que no sabe nada de alternancia. Entonces era muy importante no solo explicarles. Antiguamente, como los muchachos venían de las escuelas, ya sabían lo que era alternancia, no había que insistir tanto. Pero en ese momento la cosa se estaba agravando, los nuevos no habían vivido la alternancia. Y ahí, por eso le pusieron un gran... En, por y para la alternancia. Tenían que ellos vivir, esos que nunca habían vivido la alternancia, vivirla metodológicamente en su propia formación. ¿Comprende? En matière de formation, d'apprentissage, partout d'ailleurs, la question de la cohérence est fondamentale. Dicen, en el tema de educación, la coherencia es fundamental. La cohérence entre le dire et le faire. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La cohérence entre les moyens et les buts. La coherencia entre los medios y las finalidades. Moi, je me suis rendu compte que dans toutes les sessions que l'on a pu animer, me he dado cuenta que en las sesiones que les sessions réussissaient dans la mesure où il y avait une grande cohérence entre les moyens les buts poursuivis, les moyens mis en œuvre et l'attitude des formateurs par rapport à ces buts. Cuando había coherencia entre los objetivos, los medios y los deseos de los monitores, la formación tenía éxito, triunfaba, era excelente. Cuando no había coherencia entre lo que utilizamos como didáctica o como medios pedagógicos, el objetivo y lo que los monitores desean, aquí
Bon, ces affaires-là, enfin, ces constats nous ont amené à des modifications, j'ai envie de dire, sur peut-être 3 plans. Estas constataciones nos hicieron modificar las cosas en 3 planos, en 3 aspectos. Essayer de mettre en place une structure qui soit de formation par alternance. Intentar que la estructura nuestra aquí sea de formación por alternancia. Deuxièmement, mise en place du groupe de formation qui n'existait pas avant. Y ahí hicimos los grupos de formación. Je vais m'expliquer, ça me paraît important. Dans ce schéma précédent, la première année, il y avait un groupe régional. Au niveau du centre pédagogique, étant donné que le choix thématique était personnel, à chaque fois c'était un groupe nouveau qui se reconstituait. Or, je dis, et j'affirme, qu'il n'y a pas de formation par alternance sans groupe. Le groupe est une condition de la formation par alternance. No, es importante este tema porque a veces lo decimos y pasa así de largo, ¿no? Cuando la primera fórmula de la formación, en el segundo año, los monitores elegían el tema que querían, cada vez cuando venían aquí, el grupo era distinto. Porque el que estaba interesado por un tema venía a un módulo y no venía al otro. Y él dice, no hay formación por alternancia si no hay un grupo constituido donde todos aprendes. Entonces, la importancia de que ese grupo sea el mismo durante el segundo año de formación, porque hay una relación de aprendizaje mutuo. ¿Entienden? O sea, es la importancia del grupo en el aprendizaje por alternancia. Este es uno de los temas también clave, ¿no? O sea, a veces no le damos importancia de la puesta en común, todas estas cosas, ¿no? Pues el grupo se enseña y uno habla cuando ya hay confianza, no sé si me explico, no hablas el primer día así, ¿no? Parce que le groupe, il est porteur de toutes les expériences et des savoirs de l'expérience de chacun des membres. Porque el grupo es portador de los saberes y la experiencia de cada uno de los miembros. C'est cette confrontation qui fait jaillir quelque chose. Y ese establecer grupos fixos permite luego una confrontación de ideas, de pareceres, de experiencias que hace salir las cosas. Nous avions conséquence de cela, c'est la stratégie d'une session de formation. Y ahí establecimos la estrategia, ¿no? Cómo montar una sesión de formación, cuáles etapas pedagógicas en una sesión. Et nous avions toujours dans ces sessions, on avait essayé de définir cela, de l'affirmer, mais c'est ce qui se pratiquait déjà, mais vous savez, il faut le dire qu'on l'a dit et dire qu'on va le dire, ça. Dice, en pedagogía hay que decir que ya lo dijimos y decir que lo hacemos, o sea, decir y redecir, ¿no? Entonces, premier temps d'une session, l'appel à l'expérience. Tu peux écrire parce que tu fais parfois des choses comme ça bien. Entonces, el primer tema, cuando los monitores llegan aquí a la sesión de formación, primera etapa. Así es. Primera etapa, partir de la experiencia. O sea, la primera etapa, una puesta en común. Appel à l'expérience, confrontation en groupe, de la pratique, de l'expérience en rapport avec le thème qui va être traité. Primero, partir de la experiencia, ¿no? El grupo, esa puesta en común, vamos a hablar lo que ayer Jean-Marie nos explicaba, ¿no? ¿Acuerdan que ahora hablan de 8 trabajos que tienen que presentar sobre los temas? Pues es partir de esa experiencia para confrontarse lo que tú haces para la puesta en común, lo que yo hago sobre la visita. Donc chacun s'enrichit, c'est la mise en commun. Entonces es una puesta en común que cada uno se enriquece de los otros. Esa es la primera parte de la sesión de formación. Mais ça a comme objet fondamental de problématiser. ¿Cuál es el objetivo? C'est-à-dire de faire émerger les questions, faire émerger les problèmes par rapport au thème que l'on va traiter, c'est-à-dire un questionnement. Esa primera etapa nos sirve, intercambiar experiencias, pero sirve para problematizar, para hacer emerger cuáles son las cuestiones más importantes que tiene ese grupo.
para que las cuestiones importantes, la problemática sea tratada y analizada en la sesión. Deuxième temps, traitement, approfondissement de l'objet de la sesión, du thème. La segunda etapa es el profundizamiento sobre el tema, ¿no? O sea, si el tema es enseñanza y aprendizaje, psicología del adolescente, lo que sea, se va a profundizar por ahí, ¿no? Visite par visite, intervenant. ¿Y ahí cómo se hace? Intervención de los animadores, visitas de estudios, se invita a algún conferenciante, se puede, ahí hay diferentes elementos para hacer esa sesión. Troisièmement, projet d'action. Tercero, proyecto de acción. Comment on peut traduire ça dans l'action? Que los monitores se van de aquí, se van de aquí, ¿cómo puedo aplicarlo yo en mi escuela? O sea, porque no se trata simplemente, bueno, puesta en común, ahora bien, vamos a ir, es que él se me embala también. Autrement dit, c'est voir, juger, c'est réussir et comprendre. Tu as de tachycardie parce que... arythmie, pardon, arythmie. Parce que... Non. Est-ce qu'ils me disent... Tu accélères, moi j'accélère. Vamos a ir... Una sesión de formación de 5 días, ¿no? Aquí en el centro pedagógico tienes 3 etapas, 3 fases importantes. Primera etapa, partir de la experiencia, para confrontar, problematizar, la parte de voir, ¿no? Ver cuál es la realidad y ahí problematizar. Después una etapa grande, aunque aquí sea pequeño, que es esta, ¿no? Que es tratar el tema profundamente, con intervenciones de los monitores que coaniman, con visita de estudios, con conferencias exteriores. Esa es la segunda etapa, ¿no? Con elementos, lo que hacemos en la escuela, pero versión para formación de monitores. Y una tercera etapa, plan de acción. Es decir, los monitores no se van de aquí sin un plan de cómo aplicar esto en mi escuela. Porque si no me puedo quedar en la parte bonita, aprendí no sé qué, pero tengo que decir no. Y vamos a confrontar con los otros. Yo en mi escuela puedo hacer esto, debo hacer lo otro, ¿no? ¿Comprenden la cosa? Es ver, juzgar y agir. Ver, juzgar y actuar. Porque si no me puedo quedar en ver, analizo, me lo quedo aquí y no hago nada. ¿Entienden, no? Esos 3 en la segunda etapa, estos de la segunda etapa es los instrumentos para hacerlo. Por ejemplo, intervenciones exteriores, trabajar sobre documentos, puede ser visita de estudios. Vamos a ver una escuela que aplica el método Montessori. Vamos a ver va a venir aquí un exalumno a hablar de no sé qué, va a venir un profesor de universidad a hablar de psicología. O sea, esto es la parte grande. De los 5 días podríamos decir uno esto, otro esto y al final plan de acción. Bon, et puis évidemment en même temps que tout ça, il y a une quatrième plan de travail. C'est tout le travail sur le projet pédagogique. L'accompagnement qui passe... Entonces, algo que atraviesa todo esto, voy a hacer así, es la tutoría, el acompañamiento del proyecto pedagógico, que ayer nos explicó Jean-Marie. Es decir, que durante los días que los monitores están aquí, todos los monitores van a tener entrevistas y acompañamiento de los tutores del centro pedagógico en su proyecto. O sea que este tema también ahí se pone en marcha, ¿no? ¿Comprenden? A Jean-Claude le dan arritmias cardíacas, pero se entiende, ¿no? Porque... Non, alors je vais pas le développer. C'est une précision par rapport... Laissez au moins 5 minutes pour des questions, monsieur. Non, Pedro, faut qu'on aille après moins le quart, parce que le personnel va... Porque ahora sí, cuando cortemos de aquí, nos vamos a comer enseguida porque el personal no trabaja los sábados y hoy han venido extra para nosotros. Hay que respetar, ¿eh?
O si hay preguntas. Non, c'était la structure qu'on avait mis en place, mais on passe Y ce que vous avez vu après. Aquí hay una segunda estructura. ¿Se acuerdan que hemos visto la primera? Esta fue la segunda que pusieron en place. Non, vous avez eu celle d'aujourd'hui. Y ahora ya tenemos la actual que nos presentó ayer Jean-Marie, ¿eh? O sea, pero se dan cuenta que ha habido etapas para ir construyendo y se va reconstruyendo, etc. Je sais qu'on s'est affronté à ce moment-là à un problème qui était, tu le disais, avec des gens qui arrivaient d'une formation classique. O sea, el problema que tuvimos es con toda esta gente que llega con formación clásica, tradicional. Comment les faire passer d'un modèle pédagogique qui les avait formés à un autre modèle. Cómo hacerles pasar del modelo pedagógico que los había formado a otro modelo. Ese es el tema clave. Una pregunta. No hay pregunta. Excusez-moi d'avoir été trop bas. Solo para la cuestión de la formación de la investigación pedagógica. En el primer año el monitor empieza a investigar su proyecto para que al final del primer año lo presente y el segundo año lo aplique, o al final solo define en el primer año y el segundo lo aplique. Le moniteur, la première année de formation en la région, il arrive à définir son projet pédagogique, mais pas à construire quel projet il va faire, mais il ne fait rien, donc simplement à la fin de l'année. En première année, il ne travaille pas du tout sur le projet pédagogique, il le détermine comme on vous l'a dit hier, donc à la fin de la première année, et tout le travail sur le projet pédagogique, la conduite d'activité avec les groupes, le groupe en formation, ça va être au cours de la deuxième année. El primer año no hace nada de proyecto pedagógico. El primer año él va trabajando y va pensando en qué proyecto. Y en la última sesión del primer año, ahí es donde plantea el proyecto que va a aplicar y la aplicación que es en el segundo año. Les productions de la première année, c'est ce que l'on vous a expliqué hier, ce sont les 8 mises en situation professionnelle sur lesquelles ils sont amenés à travailler dans le cadre de leur activité de moniteur au sein de la université. O sea, son esas actividades, ¿no? O sea, pero el primer año él no hace nada del proyecto. Ahora, el hecho de estar trabajando en la escuela, hay problemas, hay tal, y va definiendo qué proyecto de investigación voy a hacer. Y ahí tiene, al final del primer año, una sesión. Antes, en la formación anterior, había un módulo que era sobre el proyecto del alumno y el proyecto del monitor. Ahora lo hacen diferente. Hay una sesión de 2 días de trabajar su propio proyecto. Y el proyecto del alumno lo ven en otro momento. Son evoluciones. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Una sola. On peut continuer à table. Mira. Y entonces, como se quedan a almorzar con nosotros, para no molestar a la gente, en la mesa, y después, si nos atrapamos un minuto, ¿vale?